capítulo 11 y el versículo 1. Deuteronomio capítulo 11 y el versículo 1. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Vamos a orar, hermanitos. Nuestro amado Dios, gracias Padre por este tiempo que hemos venido pasando en tu presencia, Señor, clamando por diferentes situaciones, también dándote las gracias, también confesando nuestro pecado, Señor. Gracias Padre porque tenemos libertad para acercarnos al trono de la gracia, y todo esto fue logrado por el Señor en la cruz, y con su muerte y resurrección has garantizado para nosotros la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por darnos tantas bendiciones. Y ahora, Señor bendito, clamamos por la dirección de tu Santo Espíritu. Sabemos que Él es nuestro Maestro y el que nos guía para discernir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nuestra mente es frágil, es inestable, volátil, Señor, pero sabemos que contamos con la ayuda de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre, a centrarnos en el mensaje, a recibirlo y aplicarlo en nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre bendito, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, amados hermanos, hace unos miércoles atrás, nosotros venimos estudiando un poquito acerca de la obediencia. La obediencia. Y en primer lugar estamos mirando los 5 todos de la obediencia. Entonces, primeramente dijimos que nosotros debemos obedecer al Señor de todo corazón. Y ese es el primer todo de la obediencia, que debe ser de todo corazón. En segundo lugar, dijimos que debía ser en todo, o sea, total. El Señor pide una obediencia absoluta, ¿cierto? Total, no parcial. Y hoy vamos a estar mirando con la ayuda del Señor un tercer punto, también muy importante, y es que el Señor pide una obediencia en todo tiempo, en todo tiempo. O sea que el Señor nos habla de constancia, perseverancia, y por eso Él habla de velar. Velar es eso, velar es ser constante, perseverante, estar todo el tiempo vigilando. Antes de mirar algunos versículos, hace muchos siglos atrás, el primer gran imperio que se levantó entre los gentiles fue Babilonia, aunque hubieron otros imperios también muy importantes, ¿cierto? Como los asirios o los egipcios. Resulta de que en esos tiempos cuando esas ciudades existían, entonces había unas murallas gigantes que protegían la ciudad y unas puertas enormes que protegían también las ciudades, de noche eran cerradas. Entonces allá sobre esas murallas altas, sobre esas torres, habían unos atalayas, y entonces habían algunos de ellos que tenían que estar en la noche vigilando. Ellos tenían que vigilar. Pues resulta de que la noche que Babilonia fue tomada, parece que estos estaban como descuidados, porque esa noche, en una sola noche, toda esa ciudad fue conquistada, toda esa ciudad. O sea, la atalaya seguramente estaría en otras cosas. Acordémonos que esa noche precisamente había una celebración, ¿cierto? Fiesta, banquete, allá adentro en Babilonia, principalmente donde estaba el rey. Y eso le pasa, como dicen por ahí, ¿cierto? Camarón que se duerme, no, a 10.000 pesos la libra, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando nos dormimos, ¿cierto? Vamos a mirar algunos textos de la palabra. Mire, tenemos, hermanitos, algunos ejemplos en la palabra del Señor. Cuando hablamos de una obediencia total, mire, aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel, y el Señor le dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, dice, todos los días. Es interesante que el Señor haga esta anotación aquí. El Señor
simplemente les hubiera podido decir que guardaran sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos y parar ahí. Pero el Señor dice todos los días. Israel tenía unas celebraciones especiales, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, tenían varias celebraciones especiales. El Señor no les está diciendo, bueno, ustedes van a cuidarse de guardar estas ordenanzas en esas fechas especiales, porque deben estar consagrados para estar en mi presencia. No, el Señor no les dijo eso. El Señor les dijo todos los días. Y es igual nos dice a nosotros el Señor. Nosotros no debemos consagrarnos al Señor el domingo porque venimos para la iglesia y el miércoles porque venimos a la oración únicamente. Nosotros debemos vigilar nuestro camino y cómo caminamos con el Señor todos los días, todos los días. Y eso es algo que de pronto se nos puede pasar puede pasar desapercibido para algunos, ¿cierto? Pero no debería de ser así. El Señor Jesucristo, un texto que hemos leído aquí varias veces estos días, Él nos da ejemplo. Mire, en San Juan capítulo 8, dice la palabra de Dios en el verso 29. Porque el que me envió conmigo está, dice el Señor Jesucristo. No me ha dejado solo el Padre. Y luego dice la razón, dice, porque yo hago cuando siempre lo que le agrada. O sea, el Señor todo el tiempo, toda su peregrinación en la tierra, todos esos años que estuvo aquí, desde que nació, toda su infancia, su adolescencia, su juventud, todo su tiempo. Y esos 3 años de ministerio, siempre estaba haciendo lo que le agradaba al Padre. Eso nos habla de perseverancia, de comunión, de constancia. Y el Señor nos da ejemplo de esto. Ahora, el Señor estuvo firme en medio de todas las circunstancias, porque hubieron momentos seguramente que el Señor estaba tranquilo, estaba dando sus discursos, compartiendo con las personas, sanando enfermos, en fin. Pero también el Señor muchas veces estaba bajo ataque, muchas veces estaba siendo perseguido, muchas veces quisieron matarlo. Y a pesar de todas esas circunstancias que Él vivió, hasta que finalmente fue colgado en la cruz, durante todo ese tiempo Él siempre hizo lo que le agradaba a quién, al Padre. Completamente cumplió con toda la voluntad de Dios el Padre Celestial. Y es que a veces, hermanitos, es fácil, o podría ser más fácil para nosotros, caminar con el Señor cuando las cosas van bien. Pero ¿y qué tal cuando las cosas no van tan bien? O sea, cuando tenemos dificultades, cuando vienen los días oscuros. Mira lo que el Señor le dice aquí en Apocalipsis, a una de las iglesias, por aquí en el capítulo 2, mire lo que el Señor les dice en el verso 2:10, Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 10. Aquí tenemos el mensaje a Esmirna. Son pocas las iglesias a las que el Señor no recrimina aquí o no corrige. Y Esmirna es una de esas iglesias a las que Dios elogia. Pero mire lo que les va a decir en el verso 10 y 11. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y mire luego lo que le dice el Señor a la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mira lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna. Dice que vendrían para ellos 10 días, dice aquí, de tribulación. Y esto puede referirse a 10 persecuciones terribles por medio de un emperador que se llamó, creo que fue Diocleciano, que ejerció 10 persecuciones aterradoras sobre la iglesia cristiana. Y el Señor le advierte a la iglesia de Esmirna, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, en los momentos de crisis, de persecución, de dificultad para esta iglesia, el Señor le dice,
le dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte. Y es básicamente lo mismo. Obedecer a Dios todo el tiempo es ser fiel al Señor ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Es lo mismo. Pero en este caso en un contexto de tribulación, de persecución, de dificultad. Ahora, nosotros aquí de pronto podemos tener otro tipo de crisis, ¿cierto? La salud, una situación familiar. Hay muchas cosas que se nos pueden presentar, que pueden ser difíciles. Pero hay otros países en esta tierra, hermanos, en África, en Nigeria, en Sudán, en esos países como la China, la India, como los países del Medio Oriente, donde son musulmanes, donde realmente este versículo toma mucho sentido, ¿cierto? Mucho peso. Y cualquier cristiano que pueda leer este texto allí tiene mucho sentido para él, donde dice, sé fiel hasta la muerte, o sea, obedece mis mandamientos, camina según mi palabra todos los días, dice hasta la muerte. Entonces mira lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros no debemos descuidar todos los días? Porque si nosotros debemos obedecer al Señor todos los días, hay cosas en las que debemos de perseverar todos los días. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Por ejemplo, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. Mire lo que dice el apóstol aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Dice la palabra del Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, hay otra vez, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces aquí el apóstol dice que si nosotros invocamos al Señor por Padre, entonces ¿qué debemos hacer? Dice que debemos de conducirnos en temor. Y ahí viene. Dice que debemos de conducirnos en temor. Y ahí dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque el Señor dice, y aquí en San Pedro varias veces se ratifica esto, el Señor dice que nosotros en esta tierra, los cristianos, no está hablando de todas las personas, está hablando específicamente de los cristianos. Dice que nosotros los cristianos somos extranjeros y peregrinos. Un extranjero es una persona que no pertenece al lugar donde está de paso. Y un peregrino es igual. Un peregrino es alguien que está de paso por la tierra. Nosotros estamos de paso por la tierra como cristianos. Dios dice, mientras pasamos por esta tierra, que para muchos es un valle de sombra de muerte, no es sino prender los noticieros para ver lo que está pasando. Mientras pasamos por aquí, todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo que el Señor nos regale en esta tierra, todo el tiempo que vayamos a vivir aquí, dice que debemos de conducirnos ¿en qué? En temor. Entonces es algo que no se puede apartar de nosotros todo el tiempo. Hermanos, cuando en algún momento nosotros descuidamos el temor al Señor, cuando nosotros nos deslizamos en eso tan importante que es el temor a Dios, la reverencia, el respeto, el reconocimiento al Señor, resulta muy fácil deslizarse. Y es muy fácil uno descuidar el temor al Señor y cuando uno empieza a descuidar el temor al Señor, o un cristiano que descuide el temor al Señor puede llegar a caer en cualquier cosa. Cuando una persona no tiene ese temor de Dios presente en su vida, es muy probable que pueda caer en cualquier situación, porque el temor de Dios, hermanito, nos guarda, o sea, protege nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras almas, o sea, nos guarda de caer, nos guarda de desobedecer al Señor. Cuando uno vive bajo el temor del Señor, todo el tiempo está siendo reverente de su nombre, pendiente de su palabra, y eso nos ayuda a mantenernos firmes. Y aquí el apóstol San Pedro da como una motivación. El apóstol dice, bueno, condúzcase en temor todo el tiempo de
Peregrinación sabiendo. Ahí hay una motivación para nosotros. Dice, sabiendo que, ¿qué dice aquí? Que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces hay que ser muy conscientes de esto. Mire, el Señor nos rescató para que vivamos bajo temor, para que vivamos bajo su temor. Dice que Él nos, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Cuando una persona vive de una manera vana, es porque la persona no tiene ningún temor al Señor. O sea, no hay un temor a Dios que lo acompañe, que lo corrija, que lo guarde. Pero más dice el versículo, hay una, digamos que hay una motivación más fuerte aquí también, y es el hecho de que el apóstol nos recuerda lo siguiente: mire, conduzcas en temor sabiendo, teniendo en cuenta, considerando que ustedes fueron rescatados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que eso le añade mayor peso a ese mandamiento que está escrito allí. ¿Por qué debemos de conducirnos en temor? Porque fuimos rescatados a precio de sangre, porque fue la sangre del Señor la que se vertió en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Entonces es algo que no se puede apartar de nosotros todo el tiempo, el temor al Señor, ser temerosos de su nombre. Y eso nos llevará a frenarnos muchas veces frente a situaciones en las que no debemos estar. El temor a Dios, el temor de su nombre, la reverencia por Él. Mire también lo que dice el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Mire Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9. Por aquí en el versículo 8. 9:8. Mire esta palabra aquí. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Otra vez, volvemos a encontrar la misma instrucción del Señor para nosotros. Está diciendo aquí Salomón en el libro de Eclesiastés, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y cuando hablamos de blancura, ¿de qué estaremos hablando? Pureza, santidad. O sea que nosotros no debemos descuidar la santidad, porque la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y también dice la Escritura que debemos adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Entonces nosotros debemos poner mucho cuidado qué es lo que estamos haciendo, diciendo, pensando. Nuestras acciones, palabras, actitudes, pensamientos, porque el Señor dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, todo el tiempo. Y luego dice, y nunca, otra vez es lo mismo, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y yo pensaba leer esto, hermanitos, que nosotros debemos procurar siempre, todo el tiempo, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque el ungüento para nosotros de alguna manera representa quién, al Espíritu Santo de Dios. Con aceite era que se ungía, ¿cierto? A reyes, sacerdotes, profetas. Y nosotros hemos sido ungidos ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos procurar siempre todo el tiempo la llenura del Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a guardar también, y nos va a ayudar, y nos va a proteger, y nos va a dar fuerza, poder, fortaleza. Mire lo que dice la palabra en Proverbios. Vámonos un momentico ahí más adelantico. Perdón, más atrasito, Proverbios. En Proverbios capítulo 4. Mire lo que dice aquí. Podemos leer desde el versículo 23. Proverbios 4:23. Mire esto tan bonito aquí, mis hermanos, pero tan importante. Dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Precioso. Ustedes recuerdan allá creo que es en Mateo 15, donde el Señor Jesucristo dijo que de dónde salía todo lo malo del hombre, del corazón. Y por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿cierto?
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces la santidad tiene que ver mucho con el corazón, ¿cierto?, del ser humano. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hermanos, en todo tiempo, sean blancos tus vestidos. Y creo que es lo que está diciendo Salomón aquí en Proverbios también, que todo el tiempo debemos vigilar la senda de nuestros pies, las inclinaciones de nuestro corazón, lo que estamos mirando con nuestros ojos, para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y eso tiene que ver con eso, de que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos. Vamos al libro de los Salmos, el Salmo 90. Salmo 90. Este es un salmo ¿de quién? Moisés. Creo que es el único salmo que tenemos aquí, ¿cierto?, de Moisés, pues en el libro de los Salmos. Mira el versículo 12. ¿Qué dice la palabra? Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanito, nosotros necesitamos sabiduría para todas nuestras decisiones y eso tiene que ver con que todo el tiempo, nosotros deberíamos estar aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas, en cada decisión que tomamos. Hay decisiones que parecen pequeñas e insignificantes, sin embargo debemos dejarlas en las manos de Dios. Y hay decisiones que son de gran peso y que son decisiones que de alguna manera pueden bendecirnos o perjudicarnos a nosotros y a las demás personas que nos están rodeando también. En todo tiempo, hermanito, nosotros debemos ser sabios y aplicar siempre, en todo tiempo, todos los días, la sabiduría de Dios. O sea que algo que no se puede apartar de nosotros todo el tiempo, también es la sabiduría del Señor. Entonces, el temor al Señor, dice San Pedro, debe acompañarnos siempre. La santidad, la llenura del Espíritu Santo, procurarla siempre, pero también la sabiduría. Son cosas que nosotros no podemos dejar de abrazar todo el tiempo, porque el momento que descuidemos alguna de ellas, nos estaremos deslizando o desviando a la derecha o a la izquierda. Y eso no le agradará al Señor, eso no es del agrado del Señor. Y que en cuanto al tiempo, mire Efesios capítulo, al tiempo mismo, Efesios capítulo 5, versículo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Qué gran recomendación tenemos aquí. Estamos hablando de obedecer al Señor en todo tiempo, todo el tiempo. ¿Y qué nos dice la palabra acá? Dice que nosotros debemos mirar con diligencia cómo estamos caminando. Y luego dice el 16 que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo y da una razón muy importante. Ahorita la mencionaba también el hermano. ¿Por qué será que nosotros debemos aprovechar cada momento, todo el tiempo? Dice, da la razón. Dice, porque los días son malos. Si esto se escribió hace 2000 años, mire, hace 2000 años el apóstol San Pablo escribe aquí, guiado por el Espíritu de Dios. Y él dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. En los tiempos del apóstol San Pablo no había todo lo que hay hoy en día. La imprenta no se había inventado, no habían tantas cosas escritas, no habían todos los medios audiovisuales que tenemos hoy en día, ¿cierto? La internet y todos los medios que hay. Digamos que hay un raudal de información y de cosas que pueden llegar a nosotros de muchas maneras hoy en día, la televisión,
los computadores, los celulares, en fin, hay un raudal de información. El problema es que un contenido muy alto de toda esa información no es del agrado del Señor. Hay muchas cosas que llegan por todos estos canales que realmente no son del agrado del Señor. Entonces, si en los días del apóstol San Pablo los días eran malos, ¿qué podemos decir hoy en día? Podemos decir que son perversos, torcidos. No vemos sino mentira, engaño, fraudes. Satanás sabe que tiene poco tiempo. Y la palabra del Señor dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Yo cuando me pongo a leer ese versículo, hermanitos, me imagino una cantidad de cosas. Satanás es astuto. Satanás sabe muchas cosas. Satanás sabe que él puede utilizar los medios que tiene a su alcance. ¿Cuántas cosas se mueven por el aire, cierto? Las ondas nos llegan por el aire. Todo lo que llega a los celulares, a todo eso pasa por el aire primero. Satanás utiliza todos los medios que tiene a su alcance para conquistar este mundo, para dominar este mundo, para controlar este mundo, para entretener este mundo, para apartar de Dios a las personas. Y por eso la Biblia dice, la palabra del Señor dice, allá en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que Satanás ha puesto un velo sobre los hombres que no les permite ver el evangelio de la gloria del Señor Jesucristo. O sea, los tiene enredados. Y también dice en Timoteo que las personas están en un lazo del diablo, y en ese lazo del diablo están cautivos y están a voluntad de él. Entonces, hermanitos, por eso debemos aprovechar bien el tiempo, porque dice aquí que los días son malos y el Señor no se equivoca. Los días son malos en el sentido de que el hombre cada vez aumenta más la maldad. Hay uno de los pecados que menciona Timoteo, dice que en los posteros días vendrán hombres inventores de males. O sea, a los males que ya se han conocido sobre la tierra, hay hombres que están inventando más maldad todavía, sumándole más. Y eso se va a ir proliferando. A medida que nos vamos acercando al fin, eso se va a ir proliferando más y más. O sea, la corrupción moral, la depravación, todo ese tipo de cosas. Y aquí en Colosenses capítulo 4, el versículo 5, básicamente es el mismo texto, pero miren cómo lo dice aquí la palabra. Dice la palabra aquí, andad sabiamente para con los de afuera. Y luego dice, redimiendo el tiempo. Hermanito, nosotros como cristianos no podemos estar entretenidos en las cosas que nos hacen gastar el tiempo, podríamos decirlo. Y yo se los he dicho en otras enseñanzas. Hay dos maneras de manejar el tiempo. Uno puede gastar el tiempo o uno puede invertir el tiempo. ¿Qué será lo que nos recomienda a nosotros el Señor? ¿Que gastemos el tiempo o que invirtamos el tiempo? Debemos invertirlo. Y no tanto gastarlo, malgastarlo diría yo también. Porque aquí dice el apóstol, está diciendo, caminen sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, la gente de afuera está malgastando el tiempo. Hermanos, hay personas que llevan 80 años en la tierra. Y aunque muchas veces han escuchado el Evangelio, nunca se han acercado a Dios. Podría decirnos que llevan 80 años perdidos. La pregunta es, ¿cuántos años hemos perdido nosotros? Porque antes de que tuviéramos al Señor estábamos gastando el tiempo, malgastando el tiempo, no lo estábamos invirtiendo. Pero ahora que estamos en el Señor, es probable que también estemos malgastando tiempo. Y todos nosotros somos culpables de eso. Porque ¿quién no ha perdido tiempo aquí? ¿Quién no ha malgastado el tiempo acá? Hermanitos, el tiempo es un recurso que no se recupera. ¿O cómo podemos recuperar el tiempo que se pierde? Cuando una persona pierde un negocio, puede que lo vuelva a recuperar, ¿cierto? Pero cuando una persona pierde el tiempo,
Cuando nosotros perdemos el tiempo, ¿cómo lo recuperamos? Es tiempo que pasa. Ya nosotros no podemos devolver el reloj, no lo podemos hacer. Es tiempo que se malgasta. Y nosotros como cristianos no podemos malgastar el tiempo, debemos invertirlo. Ahora, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo en el que estamos concentrados en trabajar, en estudiar, en muchas cosas, pero el principal tiempo que nosotros invertimos debe ser el tiempo del Señor, lo que tiene que ver con el Señor. Oración, palabra, evangelismo, discipulado, toda esa parte, todo eso hace parte del tiempo que dedicamos para el Señor. El apóstol San Pablo lo tenía claro. Y hay unas palabras que a mí me impactan siempre que leo al apóstol San Pablo, y es cuando él está terminando. Mire lo que él dice en Timoteo. Esto es un ejemplo en 2 de Timoteo capítulo 4. Mire las palabras de San Pablo, del apóstol San Pablo. Mire lo que él dice. A partir del versículo 6, puede ser. Dice el apóstol San Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esta fue la última carta que escribió el apóstol San Pablo. La escribió estando ya en la cárcel en Roma. ¿Qué estaba esperando San Pablo en ese momento? La muerte. Acordémonos que él muere bajo las órdenes de Nerón. Nerón manda decapitar a San Pablo, este terrible emperador. Y Pablo mira lo que escribe: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él ya sabía que la sentencia de muerte estaba sobre él. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pero mire lo que él dice en el 7. He peleado la buena batalla. Y luego dice, he acabado la carrera. O sea, él no estaba en la mitad, ni estaba empezando la carrera. Él dice, he terminado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanito, estas son palabras de un corazón muy firme con el Señor, un corazón que entendió lo que era el camino del Señor. Y el apóstol San Pablo podía decir con toda autoridad, dice, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, pero yo he acabado la carrera. O sea, lo que el Señor me dijo que hiciera, no se me quedó por la mitad, ni en 3/4, ni no. Terminé la carrera. O sea, estoy listo para partir. Aproveché el tiempo. Y por eso él estaba tranquilo, porque dice, he guardado la fe. Y yo no sé cuántos de nosotros, hermanitos, podríamos decir algo así. Yo no sería capaz de decir algo así. No siento que haya avanzado mucho en la carrera. O sea, hay mucho que nos falta para poder estar haciendo la voluntad de Dios. Pero qué bueno tener un ejemplo como esto en la Escritura, ¿cierto? Del apóstol San Pablo. Vámonos a una ilustración que nos da el Señor. Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12. Mira esta ilustración que da el Señor aquí, hablando de esto de perseverar, de ser constantes en la obediencia, de honrar al Señor todo el tiempo. Lucas capítulo 12, leámoslo desde el versículo 35. Dice la palabra de Dios: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados,
porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hermanitos, esta es una gran amonestación del Señor. Dice que nosotros debemos estar todo el tiempo preparados. Dice, ceñidos nuestros lomos, o sea, con el vestido puesto. Y también dice, con nuestras lámparas encendidas. Y dentro de la voluntad del Señor, dice, aunque el Señor venga a la segunda vigilia o aunque venga a la tercera vigilia, dice, si nos haya velando, bienaventurados seremos, dice la Escritura, y tremendo, dice que vendrá el Señor, incluso dice que nos servirá. Tremendo lo que dice la palabra de Dios. Mire cómo el Señor califica la perseverancia. Saben ustedes, hermanos, que una de las evidencias que lo enseña la primera carta del apóstol San Juan, una de las evidencias de un verdadero cristiano es el hecho de que el cristiano persevera. O sea, que a pesar del tiempo, de las circunstancias y de lo que sea, persevera, se mantiene constante, firme, fiel. Y aunque a veces vengan tiempos de lucha, de desánimo, de dificultad, es un cristiano que todo el tiempo va a perseverar, todo el tiempo. Y creo que el Señor dio esta ilustración aquí para animarnos a nosotros como cristianos a estar perseverando en sus caminos todo el tiempo, a la segunda vigilia, a la tercera vigilia, a cualquier vigilia, estar listos, porque dice que el Señor vendrá en cualquier momento. La pregunta es si estamos preparados. Y quiero dejar los hermanitos con un versículo que podría ser nuestro compromiso frente a la reflexión que hemos tenido esta noche. Podríamos apropiarnos de este versículo para pedirle al Señor que nos ayude a cumplirlo. Miren, en el Salmo 119, por allá en el verso 44, mire estas palabras, 44 y 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Qué bueno, hermanitos, que ese sea el deseo y la oración, salida desde nuestro corazón, así como lo oró el salmista. Él está haciendo un reconocimiento aquí de la palabra de Dios, y él está haciendo un compromiso. Él dice, guardaré tu ley siempre. Y luego dice, para siempre y eternamente. O sea, este es un hombre que estaba bien radicado con el Señor. Él dice, no solo aquí, no solamente voy a guardar tu palabra aquí, la quiero guardar para siempre y eternamente. Y como resultado dice, y andaré en libertad. Qué precioso. Porque es algo que él propone en su corazón, pero él sabe que al hacerlo, eso tiene un resultado, eso trae una bendición. Caminar con el Señor todo el tiempo, eso trae una bendición. Dice, ¿caminaremos en qué? En libertad. Acordémonos que el Señor vino para hacernos libres, libres. Y cuando uno descuida su caminar, muchas veces se hace esclavo de cosas. Hay cosas que lo pueden esclavizar a uno. Cuando uno no está dispuesto a caminar todo el tiempo con Él. Que el Señor nos ayude, nos perdone y nos fortalezca. Oremos, mis hermanos. Nuestro amado Dios, te damos gracias